Bienvenidas y bienvenidos alumnos de tercer año de la Escuela Secundaria Vicente Guerrero Saldaña. En el video anterior vimos el tema relacionado con la conquista de México Tenochtitlan, el cual, como vimos, fue un proceso que, duró de 1519 a 1521. Y el 13 de agosto de 1521 es cuando se establece lo que es el fin del periodo prehispánico y da lugar al inicio a la época colonial o a la época del virreinato en Nueva España. Pues bien, en esta ocasión hablaremos de la política y la economía durante este periodo denominado virreinato. Y pues bueno, vamos a comenzar entonces con lo que es la conformación del virreinato, posteriormente cómo se formó esta cuestión de estas instituciones políticas durante este periodo del virreinato, y finalmente cuáles fueron las actividades económicas que se dieron dentro de este periodo. Recordemos que el virreinato va de 1521 al año 1821. En 1821 se da la independencia de México como un imperio, y en esos 300 años de historia el territorio que nosotros hoy conocemos como México se denominaba Nueva España. Pues bien, ¿cómo se conformó Nueva España? ¿Cuál fue la cuestión de la conformación del virreinato? Vamos a verlo a continuación. Pues bien, tras la caída de Tenochtitlan en 1521 por el ejército de Cortés, que acuérdense no solamente eran españoles, sino que también habían aliados indígenas, transcurrieron 14 años en lo que se conformó el virreinato de Nueva España de manera oficial en 1535. Es decir, que de 1521 a 1535 fueron 14 años en los que se fue consolidando y conformando lo que se va a denominar como virreinato en Nueva España. Durante esos 14 años, Cortés fue nombrado como capitán general, siendo así gobernador del Reino de México, y también va a ser denominado o va a adquirir el título del marqués. Es por eso que también se le conoce a él como el marqués, o por ejemplo la región de Oaxaca, el Valle del Marquesado. Pues bien, Cortés entonces va a ser la máxima autoridad, vamos a decirlo, de lo que es el Reino de México. Así se le denominó al territorio que anteriormente los mexicas tenían controlado. Si no se acuerdan cuáles son esos territorios, pues son estos, ¿verdad? Todo lo que es este territorio que pues gran parte de Mesoamérica, que habían dominado los mexicas a través de la Triple Alianza, ahora se denominaba el Reino de México, incluyendo también Tlaxcala y lo que es el parte de Chiapas, el Soconusco. Bueno, toda esta región se denominó el Reino de México. De hecho, se fue ampliando con otras conquistas Reino de México, y es lo que actualmente de todo este gran conglomerado de territorios pues van a surgir otra división territorial a lo largo del tiempo. Pero en la Nueva España, en la época de la Nueva España, se empezó a llamar como Reino de México. Pues bien, Cortés era quien gobernaba con estos territorios, había sido nombrado, gobernador del Reino de México. ¿Qué pasó durante estos 14 años antes de que llegara el primer virrey? Sucedieron básicamente estos 4 momentos que estamos viendo aquí. De 1521 a 1530, Cortés pues fue la máxima autoridad del Reino de México. ¿Sí? Entonces, durante estos 9 años que estuvo Cortés como máxima autoridad dentro del Reino de México, no así de lo que es todo el territorio español, que acuérdense, siempre la máxima autoridad, así hablando de colonias españolas o del Imperio Español, pues va a ser el rey, ¿verdad? El rey de España, que en esta época era Carlos I o Carlos V, y posteriormente va a ser Felipe II, su hijo. Bueno, en esos 9 años Cortés entonces va a ser el gran orquestador, el gran organizador de esta Nueva España. Pero va a adquirir Cortés demasiados privilegios, y es por ello que de 1528 a 1530 pues establece la primera audiencia real, que fue un conjunto de personajes que se llaman oidores. Estos oidores tenían la función de reducirle o contrarrestar el poder de Hernán Cortés.
Así pues, esta primera audiencia fue presidida por uno de los conquistadores que también estuvo en lo que es en la guerra de conquista, que fue Nuño de Beltrán. Lo malo es que Nuño de Guzmán, perdón, es el nombre, Nuño de Guzmán. Lo que pasa es que este Nuño de Guzmán era muy ambicioso y él comenzó y emprendió proyectos de conquista en lo que es en la región de Occidente, Michoacán, lo que es Sinaloa, Jalisco, Colima, etcétera. Y lo hizo de manera muy violenta, muy brutal. Su ejército pues no tenía piedad con los demás pueblos que se fue encontrando en la región de Occidente, y esto lo llevó a que fuese condenado. Por eso es que la primera audiencia desaparece y de 1530 a 1535 se va a establecer la segunda audiencia, ¿sí? Debido a la mala administración de sus miembros, y entre ellos Nuño de Guzmán, que ya dijimos era muy ambicioso, quiso quitarle, digamos así, el poder a Cortés, pero para quedárselo él mismo, y por ello pues fue condenado y fue juzgado. Entonces, al establecerse esta segunda audiencia real, digamos que hubo un control más o menos, se empezó a controlar a los conquistadores para que no, pues, tuvieran esta cuestión de a lo mejor independizarse, ¿verdad? Desde aquella época a lo mejor crear una tierra independiente, pues a la corona española, y es por eso que se estableció la segunda audiencia real. Y es por ello que el rey, después en 1535, establece por fin el sistema virreinal, en el que va a enviar a un representante de él que va a gobernar en América, y va a ser la figura del virrey. Entonces se va a establecer el virreinato de la Nueva España en 1535 con la llegada de Antonio de Mendoza como el primer virrey de la Nueva España. Entonces aquí vamos a tener una imagen de esta época donde se representa a Antonio de Mendoza, que va a ser el primer virrey de la Nueva España. Entonces imagínense, habían pasado 14 años desde 1521 a 1535. ¿Qué sucedió también en esos 14 años, aparte de hablar de lo que es la gobernación de Cortés, la primera audiencia y la segunda audiencia? Sucede que se establecieron, dos sistemas de dominio hacia los indígenas, el cual fue la encomienda. ¿Sí? Si no se acuerdan qué es una encomienda, bueno, vamos a verlo a continuación. Durante estos 14 años, de 1521 a 1535, se establecieron las encomiendas. Una encomienda pues puede definirse como el sistema en el que un conquistador recibía un número de indígenas para evangelizarlos, educarlos y pacificarlos a cambio de recibir tributos en trabajo y especie. Estos productos en especie podían ser productos agrícolas, podían ser vestidos, pero sobre todo los españoles exigían a los indígenas, los que podían obtenerlo, pues oro, ¿verdad? Pues bien, ese es el sistema de las encomiendas que se les adjudicó o se les dieron a los conquistadores. Los conquistadores entonces pasaron a ser los que sometieron a los pueblos indígenas. Acuérdense que los pueblos indígenas ya habían sido sometidos por los mexicas durante la época prehispánica. Algunos pueblos de Mesoamérica pues eran sometidos por los mexicas y ellos pagaban tributo a los mexicas. Pues resulta que ahora con el establecimiento de las encomiendas, ahora estos pueblos tenían que brindarle tributo, pero ahora, a los españoles. Entonces ese es el sistema denominado encomiendas. Entonces un grupo de indígenas quedaba a cargo de un español y él tenía la encomienda de convertirlos al catolicismo a cambio de recibir tributos. Y es por eso que existen varios códices de la época colonial que representan este dominio de españoles sobre los indígenas, que no vivían juntos españoles e indígenas. Los españoles vivían en los denominados pueblos de españoles, que después fueron los centros de las grandes ciudades, y los indígenas pues fueron relegados a lo que es al espacio rural, a los pueblos de indios, ¿ok? Entonces ellos no vivían juntos, pero pues entonces quien estaba a cargo de ellos en esos pueblos de indios pues eran los encomenderos durante esta época de temprana de la conquista, ¿ok? Entonces aquí estamos viendo un ejemplo de los tributos que recibían estos encomenderos
a través de los indígenas. Es decir, que el sistema de dominio continuó. A pesar de haber los que sí apoyaron a los españoles, como los tlaxcaltecas y los totonacas y otros grupos indígenas, sí recibieron privilegios. Por ejemplo, Tlaxcala, pues sigue existiendo a la fecha como un territorio que desde la época prehispánica ya existía, e inclusive llegó a tener gobernantes indígenas, o sea, un sistema propio dentro de Tlaxcala. Sin embargo, los pueblos que habían sido sometidos por los mexicas, pero que no apoyaron a los mexicas, siguieron o se siguió manteniendo este sistema tributario. ¿Okay? Eso sucedió durante estos 14 años de 1521 a 1535. Posterior a ello, se establecería otro sistema, que es el de los repartimientos. ¿Qué era un repartimiento? Con el avance de la colonización española en tierras americanas, es decir, ya después de haber conquistado varios territorios, siguió el proceso de colonización, cuando un grupo de españoles llegaba y se establecía en tierras deshabitadas donde no era necesario realizar una actividad de conquista, puesto que estos territorios pues estaban abandonados, sobre todo en lo que es en el norte de Nueva España. Pues bien, la dinámica de repartición de indígenas españoles cambió, es decir, que el sistema de encomiendas solamente lo establecieron los conquistadores y sus familias, sus descendientes, y algunos, no todos. A partir de ahí, hubo otro sistema de dominio hacia los indígenas, que fue el repartimiento. Un repartimiento consistía en el reparto, de ahí el nombre, reparto de indígenas que realizaba el gobierno virreinal a colonos españoles para beneficiarse del trabajo de ellos a cambio de otorgarles un salario. Es decir, que en las encomiendas los indígenas tenían que pagarle a los españoles conquistadores, y en lo que es en el sistema de repartimiento, los colonos se beneficiaban del trabajo de los indígenas, pero tenían que pagarle un salario a los indígenas, ¿ok? Esa es la diferencia entre encomienda y repartimiento. En ambos, el objetivo es convertir al catolicismo, a los indígenas, y en ambos, pues los españoles se benefician del trabajo de los indígenas. Pero en uno, ellos tendrían que todavía pagar tributo a los conquistadores, y ya cuando no había conquistadores ni su familia, estos españoles tenían que pagarle un salario a los indígenas. Esa es entonces principalmente la diferencia entre las encomiendas y repartimientos, ¿sí? Aquí lo estamos viendo en este cuadro comparativo, ya lo acabamos de decir. El sistema de encomienda es más para los conquistadores, ¿sí? No recibían salario, duró hasta el siglo XVI, o sea, en los años de 1500 en adelante, y ya después de 1600 en adelante, pues era el sistema de repartimientos, y los tributos llegaban al rey a través de los conquistadores. En los repartimientos, pues ya dijimos, los indígenas trabajaban por temporadas, ahí sí recibían salarios, duró prácticamente todo el periodo virreinal del siglo XVI, finales del siglo XVI hasta lo que es principios del siglo XIX, y los tributos pues llegaban al rey a través de lo recaudado por los cabildos. Eso es en general lo que sucedió en estos 14 años en cuanto al sistema de dominio español sobre los indígenas. Ahora bien, una vez que se establece el virreinato, se van a establecer diversas instituciones políticas, que estamos viendo aquí que la máxima jerarquía de del gobierno en lo que es en Nueva España, pues va a ser el rey de España. Finalmente, el dueño, o por así decirlo, o el que controla lo que es estos virreinatos, va a ser el rey. Pero el rey está ocupado también en preocuparse en seguir manteniendo su poderío en Europa, porque España en aquella época del siglo XVI al siglo XVIII va a ser la potencia mundial. Entonces España estaba preocupada, los reyes españoles estaban preocupados por seguir manteniendo este poder, esta hegemonía, sobre lo que es Europa. Entonces él necesitaba apoyo para que pudieran, controlar las colonias a nombre de él. Pues bien, en Europa existían, allá en Europa se quedaron estas dos instituciones, el rey, que era el que, vuelvo a repetir, era el que gobernaba por sobre todo el imperio español, y
él era apoyado por el Consejo de Indias, un grupo de, aquí estamos viendo el Imperio Español hacia el siglo XVIII, todo esto era propiedad prácticamente del rey de España, la máxima autoridad del Imperio Español. Y de ahí vendría el Consejo de Indias, la organización que ayudó al rey de España a elaborar leyes y administrar las riquezas sobre los asuntos que tenían que ver con las colonias españolas en América. Sí, entonces era el famoso Consejo de Indias quien le apoyaba, quien le orientaba al rey en materia de derecho, es decir, en materia de elaboración de leyes, para que ésas se impartieran y se llevaran a cabo en el continente americano. Por eso se llama Consejo de Indias. Entonces todos los asuntos que tenían que ver con América y con los virreinatos, en específico el de Nueva España, pues tenía que ser consultado por el rey y por el Consejo de Indias. Por eso eran las máximas autoridades de gobierno según la jerarquía que estamos viendo en este mapa conceptual, perdón. Entonces, es el rey y el Consejo de India las máximas autoridades, y esas estaban allá en Europa. En América, entonces, el rey debía de tener alguien que lo representara como gobernante, y ese fue el virrey. Esa era entonces la máxima autoridad de Nueva España y representaba al rey en América. Entonces ese era el virrey. Pero el virrey también, para que no tuviera, digamos, poderes por sobre todos, tenía una institución que lo apoyaba a gobernar, o que de cierta manera le reducía el poder al gobernar. Y esta institución fue la Real Audiencia. Entonces el virrey era la máxima autoridad de Nueva España, pero tenía alguien que lo controlaba, que era la Real Audiencia. Audiencia viene de escuchar, y por eso los miembros de la Real Audiencia eran denominados oidores. ¿Sí? Entonces la Real Audiencia o Audiencia Real era un tribunal que apoyaba al virrey a gobernar la Nueva España. Era un tribunal conformado por jueces denominados oidores, los cuales, como el nombre lo dice, escuchaban y resolvían problemas judiciales en Nueva España. Eran los problemas más graves que se tenían que resolver en Nueva España los resolvía la Audiencia Real. Y el presidente de la Real Audiencia era el virrey. Entonces siempre que había una audiencia real tenía que estar presente el virrey, aunque no fue la única audiencia real que existió en Nueva España, ya que hubieron varias: la Real Audiencia de México, la Real Audiencia de Guadalajara, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pues bien, aquí lo importante era que esta audiencia real, este tribunal, estaba conformado por los oidores. Ellos gobernaban junto al virrey, siendo el presidente de la Real Audiencia. En Nueva España las más importantes, las reales audiencias más importantes fueron las de México, que gobernaba, tenía su jurisdicción en el Reino de México, que ya dijimos que abarcaba este gran territorio, la de Guadalajara, que era la parte de Occidente, y la de Guatemala, que gobernaba o apoyaba al gobierno de Centroamérica, ¿okay? Lo que es Guatemala, Honduras, El Salvador, etcétera. Esa era entonces la Real Audiencia. Entonces ya vimos que el rey es la máxima autoridad, el Consejo de Indias apoyaba al rey, estos en Europa, por eso están de rojo, y en el sistema americano pues estaba el virrey, máxima autoridad, la Real Audiencia, que era el tribunal que apoyaba al virrey, y abajo de ellos iban a haber otros gobernadores de tipo local. Así como en la actualidad tenemos al presidente de la República, y en cada estado tenemos gobernadores de los estados, y dentro de los estados hay lo que es los gobiernos municipales. Así prácticamente estaba ordenada la política en la Nueva España. Entonces el virrey era la máxima autoridad, la Real Audiencia el tribunal que ayudaba al virrey a gobernar, pero habían también un sistema de gobierno que gobernaba regiones de Nueva España, que eran los gobernadores, los alcaldes mayores y corregidores. ¿Por qué tenemos estos tres nombres en el mismo nivel? Pues bien, para entender ello hay que observar cómo estaba dividida la Nueva España. La Nueva España tenía reinos, que ya dijimos que era el Reino de México el más importante, provincias, gobernaciones, y también tenía capitanías, es decir,
tenía una forma muy entramada de división política. De hecho, hasta el momento no ha existido o no existe un registro detallado de cómo estaban esta división territorial en Nueva España. No tenía un control de división territorial. A veces las fronteras subían, a veces las fronteras se empalmaban con otra provincia. Entonces, por eso existían estas figuras de gobernadores, de alcaldes mayores, o existían esta figura del corregidor, porque también habían corregimientos. Entonces, imagínense, había un desastre. Entonces, cuando decimos alcalde mayor, es el que gobierna una provincia. Por ejemplo, lo que es en lo que es en el Reino de México, pues había un alcalde mayor, el alcalde mayor de México, sí, por ejemplo. Pero habían lugares que eran gobernaciones, por ejemplo la Nueva Vizcaya, gobernación de Nueva Vizcaya, que es esta que estamos viendo aquí, que actualmente ya es Chihuahua y Durango. Bueno, en aquella época era Nueva Vizcaya. Aquí había un gobernador, la máxima autoridad de esta región era el gobernador, ¿ok? Obviamente todo esto era controlado por el virrey, ya dijimos, y obviamente todo esto, el máxima autoridad, pues era el rey de España, ya lo saben ustedes. Y entonces el que gobernaba aquí, Nueva Vizcaya, esta región, era el gobernador, pero en este caso, ¿por qué? Porque ahí era una gobernación. En el caso de las provincias, eran los alcaldes mayores. Y en el caso de las capitanías, por ejemplo, aquí en Guatemala se llamó la Capitanía de Guatemala, los capitanes generales. Y también llegó a existir un tipo de división territorial llamada corregimiento. Y ahí gobernaban los corregidores. Pues bien, estos prácticamente son los mismos, o sea, los personajes que gobernaban una parte de Nueva España y tenían que obedecer al virrey y a la Real Audiencia. ¿Vamos bien? Entonces, aquí vemos, fíjense, el entramado, que era la división territorial de Nueva España. Todo esto que estamos viendo aquí es lo que equivaldría más o menos actualmente a lo que son los municipios, ¿ok? Dentro de estos territorios pequeños que estamos viendo que pueden estar dentro de provincias o de reinos, se denominaban alcaldías, ¿ok? Y ahí eran donde gobernaban el siguiente, nivel de gobierno, que eran los cabildos, ¿ok? Entonces en las alcaldías gobernaban los cabildos. Y estos cabildos no nada más era una persona, sino era un conjunto de funcionarios de gobierno. Estaba, por ejemplo, el alcalde menor, que era pues el gobernador de esa alcaldía, ¿verdad? El alcalde. Estaba, por ejemplo, el alférez real, que era el que cuidaba y portaba la bandera de esa alcaldía. ¿Sí? Había el fiel ejecutor, que era el que vigilaba que todo en los mercados se diera lo que es a buen precio y a precio real y no se inflaran los precios. ¿Sí? Entonces, como ven, prácticamente este sistema que estamos viendo aquí de gobierno es el que existe actualmente. Y ustedes vieron que lo que son los gobernadores, alcaldes mayores y corregidores, pues era un desastre. Y de eso se dieron cuenta la dinastía de los Borbones, ¿se acuerdan? Que teníamos la dinastía de los Habsburgo y posteriormente en el siglo XVIII llegarían los Borbones y tras estas reformas borbónicas ellos cambiarían este sistema territorial y efectivamente vieron que había un desastre en lo que es en esta cuestión de provincias, gobiernos, capitanías, corregimientos y decidieron entonces crear las famosas intendencias, ¿sí? Y al crear entonces las intendencias, ya con ello se estableció entonces un dominio más concreto de lo que es esto, de las riquezas de Nueva España, que era lo que los españoles, a los reyes de España les interesaba obtener. Y a partir de ahí entonces van a ser el intendente, como lo estamos viendo aquí. Entonces, de pasar de todo este desastre de que no se sabía cómo se gobernaba y dónde estaban los límites políticos, se pasó a la figura del intendente. Entonces se quedó como rey, consejo de Indias, virrey,
la Real Audiencia, los intendentes y al final los cabildos. Y también, aunque por ahí siguió existiendo la figura del corregidor, pero al final de cuentas todos ellos tenían obediencia al virrey dentro de Nueva España. ¿Sí? Y eso es a grandes rasgos, pues, el sistema político de Nueva España. ¿Sí? Entonces, ya quedando claro este sistema, ¿sí? Desde la máxima autoridad, pues, hasta la autoridad local, que los cabildos, de hecho, son el origen de los gobiernos municipales. De hecho, todavía se sigue utilizando esa palabra cabildo para, para describir a los funcionarios que apoyan a los gobiernos municipales en nuestro país. ¿De acuerdo? Pues bien, ya que entendimos cómo fue la política de Nueva España, comencemos ahora a hablar de la economía de Nueva España. ¿Cuáles fueron las principales actividades económicas que desarrollaron los novohispanos? Fueron principalmente 4 actividades: la minería, la ganadería, la agricultura y el comercio, que el comercio podía ser comercio exterior y comercio interior. Pues bien, vamos a ver a grandes rasgos cuáles fueron estas 4 actividades económicas. La minería, ¿sí?, consistió más que nada en la extracción del metal más preciado por los europeos o los españoles en este caso, que fue la plata. Y ustedes dirán, pues no, que la historia siempre ha hablado de que los españoles buscaban el oro y querían el oro y todo giraba en torno al oro. Pues no totalmente. Efectivamente, el oro es más preciado que la plata en aquella época, en el siglo XVI, siglo XVII. Sin embargo, sucede que en Nueva España las minas de oro hacia el siglo XVI, o sea, de 1521 en adelante, antes de 1590, pues estas minas de oro, pues ya dejaron de producir. Y sobre todo, más que irse hacia las minas, los españoles obtuvieron el oro a través de lo que es las arenillas que encontraban en lo que es en ríos o cerca de las playas. ¿Sí? Entonces, digamos que entre los mesoamericanos, a pesar de que existía esta fascinación por el oro entre los mesoamericanos a través de la realización de objetos como aretes, y elaboración de algunas piezas, no estaba tan desarrollada la minería. Sin embargo, lo que sí había eran grandes yacimientos o grandes minas de plata en Nueva España, y es por ello que la plata fue mayormente explotada que el oro. ¿Qué quiere decir? Que encontraron más minas de plata que de oro en Nueva España. Perdón. Y es por ello que la plata de Nueva España pues fue muy importante a nivel mundial. Se extraían cantidades enormes de plata que iban a parar a Europa y también iban a parar al continente asiático mediante el comercio exterior, como lo vamos a ver más adelante. Esta plata pues fue tan importante en aquella época que incluso llegó a existir el Spanish Dollar, que era pues la moneda de peso, la moneda de a peso, de 8 reales, que era la moneda más importante que tenía Nueva España y era elaborada, en plata. Entonces, por eso la minería fue la actividad económica más importante de Nueva España. Entonces, cuando a ustedes les pregunten cuál es la actividad económica más importante de Nueva España, pues fue la minería, lo que le permitió explotar la plata y con eso volver a España como la potencia mundial de la época, debido pues a la extracción de este mineral por parte de sus colonias, ¿ok?, o de sus posesiones en América. Entonces, esa es básicamente la importancia que tuvo la plata en Nueva España y la plata nuevahispana, a nivel mundial. Incluso en Nueva España llegó a existir una ruta que se denominaba la Ruta de la Plata, que tenía como fin el poder distribuir esta plata de lo que es del norte al centro de la Ciudad de México y después de ahí mandarla en embarcaciones hacia Veracruz y de Veracruz a lo que es a España. Entonces, esa es la actividad económica más importante de Nueva España. Esta actividad fue tan importante que llegaron a existir ciudades que se denominaron los reales de minas. Estas ciudades importantes fueron
las más ricas de Nueva España, como Zacatecas, como Guanajuato y como algunas de San Luis Potosí, etcétera. Entonces, básicamente, las minas de Taxco, por ejemplo, le brindaron gran prestigio a lo que es esa ciudad colonial de Taxco. Pues bien, esa es la actividad económica de la minería. Pero también vamos a tener la ganadería. La ganadería, ya saben ustedes, tiene que ver con la explotación de los recursos animales que empezaron a traer los españoles, que aquí en América no existían. Estamos viendo aquí esta imagen de estos animales que llegaron con los españoles. Recuerden que aquí en Mesoamérica solamente se había domesticado el guajolote y el perro, y no se había llegado, digamos, a este sistema económico ganadero como va a llegar después con los españoles al traer pues caballos, al traer lo que es ganado bovino, ovino, porcino, a traer gallinas y lo que es mulas y burros, también cabras, etcétera. Entonces empiezan a llegar todos estos animales, y al llegar estos animales pues empiezan entonces a generar estas haciendas ganaderas que se establecieron sobre todo en el norte, en grandes extensiones de tierra que le pertenecían a unas cuantas personas denominadas latifundios. Entonces cuando ustedes escuchen esa palabrita, latifundio, quiere decir que son enormes porciones de tierra y te pertenecen a una persona o a una familia, ¿sí? Entonces son grandes extensiones de tierra. Esto es lo que en el norte se llegó a colonizar, latifundios, y se utilizaron sobre todo para lo que es la ganadería. Así es, entonces fue sobre todo la actividad económica que trajeron los españoles, que no se practicaba en Mesoamérica, y que con los españoles se trae actividad económica que pues sigue actualmente practicándose en gran parte de lo que hoy es México, pero tiene esta tradición desde Nueva España. Pues bien, esta es la ganadería. En cuanto a la agricultura, los españoles pues también trajeron con ellos no solamente animales, también trajeron plantas, nuevas especies que empezaron a producirse aquí en Nueva España, sobre todo el trigo, que era el alimento principal de los europeos con el que se hace el pan, el olivo, lo que es la vid o las uvas para hacer vino, que tampoco no se dieron en muchas regiones de Nueva España, sino solamente prácticamente en Baja California y en partes de Querétaro. Es donde se producía el vino en Nueva España, y lo que es la caña de azúcar, que esa sí pegó aquí en Tierra Caliente, en lo que es sobre todo en las regiones de Morelos, Guerrero, etcétera, son Veracruz, son regiones eminentemente cañeras, y bueno, estos son productos que empiezan a traer los españoles. ¿Cómo fue esta producción de la agricultura en la Nueva España? Pues se hacía a través de las haciendas. Habían varios tipos de haciendas que ya lo vimos. Las haciendas también podían ser ganaderas, pero también la agricultura sobre todo se desarrolló en torno a las haciendas, sobre todo las de tipo cerealeras, o sea que producían cereales, sobre todo el trigo y el maíz, perdón, y también habían haciendas azucareras, que ya dijimos producían caña de azúcar, y también habían haciendas de productos tropicales, por ejemplo en la región de Oaxaca, los que producían el añil, un color muy muy azul que se produce solamente en esa región de Oaxaca, y ese color se exportaba a otras partes del mundo. También a través de un insecto que se llamaba la grana cochinilla se exportaba el color rojo a otras partes del mundo, y todos estos productos salieron de América a través del sistema de comercio, como vamos a ver a continuación. Pues bien, hablando de la agricultura, aquí vemos una escena de un códice, el códice Osuna, donde vemos a un español dominando, teniendo lo que es un huerto, y en esos huertos trabajando los indígenas. Acuérdense, había dos sistemas de donde los indígenas tenían que trabajar para los españoles: las encomiendas, que esa era para los conquistadores, y los repartimientos, ¿okay? Que fue después del proceso de conquista.
Y bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que la mayoría de los indígenas llegaron a trabajar como peones en las haciendas. Ujú. Entonces, acuérdense que los peones son los trabajadores de las haciendas y ellos eran endeudados por lo que son, por los españoles, ¿ah? Por los hacendados. Así era el sistema el sistema de la agricultura en la Nueva España. Y donde se producía la mayor cantidad de cereal en Nueva España se realizaba sobre todo en la región del Bajío, que por eso se le denomina a esta región, se le decía Nueva España como el granero de Nueva España. Sobre todo lo que es los actuales estados de Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí. Esa es la región del Bajío, pero sobre todo Querétaro y Guanajuato era donde más se producía el trigo y el maíz en la época de la Nueva España, el llamado granero de la Nueva España. Entonces, como les decía, también, aparte de estas tres actividades, minería, ganadería y agricultura, también los novohispanos se dedicaban al comercio. Había, dos tipos de comercio, o bueno, se manejaban, hablándolo desde el comercio, se puede estudiar, perdón, desde el comercio exterior y desde el punto de vista del comercio interior. Comercio exterior quiere decir es que comerciaba Nueva España con otros productos más allá de Nueva España. Y bueno, hay que recordar que esta región que estamos viendo aquí, del continente asiático, le pertenecía a los españoles, porque ellos también realizaron una expedición de conquista donde llevaron tlaxcaltecas, ¿verdad? Donde llevaron soldados españoles para conquistar lo que es esta región, y estaban empeñados los españoles por llegar al continente asiático, y es por ello que llegan a esta región que actualmente se llama Filipinas, que se llama así en honor al rey Felipe II, el hijo de Carlos I o Carlos V, reyes de España. Bueno, el asunto está que los españoles llegan a Filipinas, que era una región de Asia, la conquistan y de aquí van a obtener varios productos de origen asiático que van a comerciar o a intercambiar con los novohispanos y con los europeos allá en España. Entonces la ruta principal del comercio exterior era Filipinas, Nueva España y posteriormente España. También había otra ruta de regreso que era la ruta España, Nueva España, Filipinas, ¿ok? El puerto principal de Filipinas era Manila. De ahí salía una embarcación que llegaba al puerto de Acapulco, el famoso galeón de Manila, o también llamada la nao de China. Bueno, esta gran embarcación traía productos de origen asiático, porcelana, seda, en algunos casos pólvora, y otro tipo de productos que se producían allá en Asia y que llegaban al continente americano y que llegaban sobre todo a lo que es esta Nueva España, al puerto de Acapulco, que hacía una feria comercial muy importante en ese puerto. Pues bien, de ahí transportaban todos estos productos por tierra, llegaban a la Ciudad de México, sí, que llegaban a un lugar importante que se llama el Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México. Ahí llegaban los productos más lujosos, más de importación, ¿verdad? Que venían de Asia y que venían de Europa. Bueno, algunos de estos productos después salían de la Ciudad de México y llegaban al puerto de Veracruz. Y del puerto de Veracruz se embarcaban con algunos productos de origen americano, ¿verdad? Como la grana cochinilla, como el añil que acabamos de mencionar, como la plata, que era el principal producto que salía de Nueva España, el nopal, etcétera, perdón, todos estos, vegetales, plantas que salían de aquí, productos que salían de América, junto con los que se habían traído de Asia, se embarcaban en Veracruz y de ahí llegaban al puerto de Cádiz y a Sevilla, acá a España, y de ahí pues se distribuían por Europa. Es por eso que la plata se llegó a conocer tanto en Asia como en lo que es en Europa, y fue una moneda mundial en aquella época, el peso novohispano, ¿ok? El Spanish Dollar. Pues bien, este es el comercio exterior novohispano. Dentro de Nueva España existían caminos reales, así se denominaban las rutas que unían a una ciudad con otra, una ciudad importante con otra ciudad importante dentro de Nueva España.
Entonces eran los caminos reales. A través de estos caminos reales se redistribuían estos productos que llegaban a la Ciudad de México y podían llegar a lo que es hasta Mérida, por ejemplo, o hasta Taos, acá a lo que hoy actualmente es Nuevo México. Todo este recorrido se hacía a través de caminos denominados caminos reales. Y es ahí donde se establecían los famosos mercados o tianguis. El más famoso de los mercados, ya dijimos, no hemos dicho, pero vamos a mencionar, es el mercado del Parián, donde llegaban todos estos productos que ya dijimos que venían de Asia y venían de Europa y se intercambiaban y los españoles pues podían adquirir, ¿verdad? Que podían comprar aquí a cambio pues de monedas de plata. Y eso es a grandes rasgos pues lo que estudiamos a partir de de agosto en adelante, referente, a lo que es a la política y economía durante el virreinato. Nos estamos viendo en el próximo video. Pásenla genial. Muchas gracias por su atención.